Si esto fuera un mundo perfecto, no escribiríamos novelas ni haríamos películas. Lo viviríamos a través del amor de los demás. Carlos Fuentes nació de padres mexicanos en Panamá, el 11 de noviembre de 1928. Su padre era un diplomático del gobierno mexicano, razón por la cual pasó su infancia en diversos países de América. Los veranos los pasaba en la capital mexicana para aprender sobre su cultura. Vivió en Santiago de Chile y Buenos Aires, donde recibió una notable influencia de notables personalidades de la esfera cultural americana. Llegó a México a la edad de 16 años, donde realizó el bachillerato en el Colegio de la Capital de México. Se inició como periodista y colaborador de la revista Hoy. Se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Economía en el Instituto de los Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz. Desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales. Sobresaliente profesor en las universidades de Princeton, Columbia, Harvard y Cambridge. Para los años en que Carlos Fuentes se desarrollaba como escritor, diferentes acontecimientos ocurrían a su alrededor. Su maestro, Octavio Paz, publica en 1950 El laberinto de la sociedad. México seguía en un crecimiento constante gracias al periodo de industrialización que había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. Las características principales de este era el gran crecimiento de las industrias, idea principal de Carlos Fuentes en su libro Los días enmascarados. A su vez, personajes importantes de la literatura publicaron libros importantes como Confabulario, de Juan José Arriola, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Gracias al constante crecimiento del país, se inaugura al sur de la Ciudad de México la Ciudad Universitaria. Esto ayudó con el desarrollo de las siguientes generaciones literarias. La literatura contemporánea implicó un comienzo para Carlos Fuentes con temas como fantasía, realidad, crítica, historia, muerte o tiempo. Temas que se basaban en conceptos como el rechazo a la razón, la libertad como causa principal y la exaltación del sentimiento. La literatura fantástica es el tema principal que se encuentra dentro de la obra Los días enmascarados. Los temas principales que se pueden encontrar en la literatura fantástica son los temas de monstruos, mundos paralelos, mundo de los sueños y una realidad dentro de otra realidad. Con estos temas, Carlos Fuentes escribe su libro Los días enmascarados. 8 años después de esa publicación, Carlos Fuentes forma parte de uno de los movimientos más destacados del siglo XX, el boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue el auge de la narrativa hispanoamericana. Los escritores de este trataban de desafiar y superar las reglas literarias establecidas por los países. Además, se estableció como una crítica política muy marcada debido a la situación general de América Latina en aquellos años. Los días enmascarados consta de un conjunto de 6 cuentos: Chacmol, En defensa de la Trigolibia, Tlactocatzine del Jardín de Flandes, Letanía de la Orquídea, Por boca de los dioses y El que inventó la pólvora. Chacmol. Esta historia es acerca de Filiberto. A él le gustan mucho las cosas sobre los indígenas. Un día, Filiberto encontró una figura del Chacmol hecha de piedra, pero tenía la duda si era genuina. Aún así, la compró. Al llegar a su casa, la llevó al sótano. Desde esa noche, notó una sensación muy extraña en su casa. Escuchaba pasos, respiraciones, pero él estaba seguro de que era el único en la casa. Un día, la casa se inundó. Filiberto tuvo que pedir un permiso especial para limpiarla. Esa noche, en su cuarto, ya dormido, llegó a ver al Chacmol en la puerta de su cuarto. Él tuvo que salirse a dormir a la sala. El Chacmol lo convirtió en su esclavo personal. Le pedía cosas como inundar la casa todas las noches porque el Chacmol le gustaba el agua.
En su trabajo lo hacían loco y lo despiden. Filiberto toma esta oportunidad y se va a Acapulco. Ahí, al intentar salvar a alguien, muere ahogado. Su amigo lleva a Filiberto a su casa. Le abre la puerta y le dice: «Pasa, déjalo en el sótano». Es así como el amigo de Filiberto, quien es el que cuenta la historia, queda atónito por lo sucedido, ya que cree que Filiberto no estaba realmente loco. En defensa de la Trigolibia es un cuento que es una ironía de la Guerra Fría. Tlactocatzini, del Jardín de Flandes. Trata de un hombre al que su jefe lo hace mudarse a una casa que había comprado. El hombre vivía ahí solo y empieza a escuchar ruidos provenientes del jardín y logra ver a una señora anciana cortando flores. Se acerca con ella para preguntarle de dónde había venido y cómo había entrado al jardín, ya que él era el único que podía entrar a aquel jardín. Al acercarse, la anciana lo toma confundiéndolo con su esposo fallecido y se lo lleva. En el cuento de la letanía de la orquídea, al personaje principal le crece en la rabadilla una orquídea. A Muriel no le importa, y así sale a la calle con un recorte en su pantalón para que pudiera entrar. Un día decidió cortar la orquídea y de inmediato brotó una nueva. Las empezó a vender hasta que un día le salió una estaca en vez de una orquídea y murió gracias a esta. Por boca de los dioses tiene como narrador a Oliverio, quien también es el personaje principal. Él acompaña a don Diego a un museo donde hay una obra que tenía una boca la cual no le gustaba y la arrancó para llevársela con él. La boca lo convierte en su esclavo hasta que un día él se harta por todas las cosas que lo obliga a hacer y se muere Oliverio por un puñal que le encaja Tlálsol, quien está en el sótano donde fue mandado este personaje. Tlálsol era una amiga que le quería ayudar a deshacerse de la boca, pero la única manera de hacerlo era quitándole la vida a Oliverio. El que inventó la pólvora es un cuento que habla acerca de un señor que tenía una cuchara de plata para menear su té. De pronto, un día, la cuchara se derritió, lo que lo hizo comprar otra, con lo que sucedió lo mismo. Compró otra y otra y otra. Un día se preguntó si lo que le pasaba a su cuchara le pasaba a los demás cubiertos. Notó que estaban derretidos. Le comenzó a pasar lo mismo a toda la gente, lo que provocó que la gente comprara sus cosas diariamente, hasta que se terminaron la materia prima y las industrias ya no pudieron realizar cosas nuevas. Y así se fue derritiendo todo hasta que se encuentra en una playa y dice: «No hay más muebles en el universo que 2 estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas, las froto durante mucho tiempo. Ah, la primera chispa». La obra Los Días Enmascarados da un reflejo del mundo hoy en día. Es una clara comparación que Carlos Fuentes da hacia lo humano y cómo el desarrollo se ha sobresalido de nuestras manos. Consumismo es uno de los temas principales de esta obra, claramente reflejado en las palabras de este, al ver cómo usa comparaciones exageradas de cómo las personas estaban completamente asfixiadas por el consumismo. Carlos Fuentes trata de plasmar al final cómo el consumismo nos puede llevar al fin del mundo de nuevo, donde todo se vuelve un comienzo ya que es un ciclo de la vida. En la obra se observa que todo esto nos lleva desde un género fantástico hasta momentos de ciencia ficción. Carlos Fuentes trata de destacar las culturas antiguas plasmándolas en la obra. El ambiente es actual porque los protagonistas comparan sus tiempos pasados con los más recientes. Los personajes son caracterizados de manera directa. Los temas principales del cuento son el misterio, fantasía, historia, muerte y venganza. Carlos Fuentes llegó a confesar que su mayor inspiración la encontró siempre en el poeta español Francisco Quevedo, quien decía: «Solo lo fugitivo permanece y dura». La historia de México y los lugares donde él nació fueron fundamentales para la escritura de la obra, ya que fueron una de sus mayores inspiraciones para escribir Los Días Enmascarados. Carlos Fuentes decide el título de Los Días Enmascarados en alusión al poema El ídolo del atrio, de José Juan Tablada. Es el primer libro publicado por el escritor mexicano
en 1954, en el cual se hace un recuento fantástico. Los días enmascarados dejaron atrás los temas acerca de la Revolución Mexicana, el nacionalismo y ese sentimiento a la nación que existía en los años atrás. El escritor mexicano, que desde sus primeras obras causó impacto, propuso y logró cambios de rumbo en la literatura de nuestro país. Estableció los caminos de la que fue llamada novela moderna. Tendiendo como centro a México, se vuelve internacional y queda como guía para escritores de otros países, no solamente en la lengua castellana. Como Carlos Fuentes decía, el cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y a la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos.